Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué dicha. Es un placer estar aquí hoy para compartirles la semillita. Le he puesto, confiemos, el Señor todavía está en control. Y yo quiero, me llamó mucho la atención cómo doña Vivian compartió ese mensaje, esa palabra en medio de la alabanza y de verdad que se relaciona mucho con esta semillita y eso me llamó mucho la atención y me encanta cómo el Señor obra de maneras increíbles y todo de alguna forma siempre termina viendo algo similar con todo. Entonces, para empezar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes alguna vez se han encontrado en una situación en donde el futuro es incierto o en donde no saben qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Verdad que sí? O tal vez una situación en donde uno busca diferentes formas, caminos para salir, para arreglar, para solucionar esa situación y uno quisiera poder tomarlo y hacer todo lo posible para salir de eso. Bueno, en circunstancias de este tipo, es difícil hacer un alto, parar y simplemente confiar en el Señor, ¿o no? Esto es algo que el Señor ha estado trabajando conmigo mucho, me ha tenido en tiempos de espera, en tiempos donde no sé qué va a pasar y por eso ahora quiero compartírselos a ustedes y por eso he llamado la semillita de esta manera. Como ya les mencioné, muchas veces estamos en estas situaciones difíciles, situaciones que nos desesperan o circunstancias en las que sentimos que tenemos que movernos con todo para de alguna manera salir adelante, si no, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar aquí toda la vida. Voy a poner un ejemplo, no es mi caso, puede que sea el de alguno de ustedes y no es la única circunstancia válida para esta palabra. Pero digamos que yo estoy orándole al Señor por un trabajo y yo me he movido, he buscado en incontables lugares, he mandado mi currículum a un montón de lugares y nada que consigo respuesta. Y he estado así durante ya un tiempo y yo la platita que tenía guardada para sobrevivir en caso de que algo me pasara como así, se me está acortando. Y entonces yo digo, uy, ahora ya casi voy a tener que tener este trabajo porque si no, ¿cómo voy a hacer? Y nada. En una situación así es difícil decir y confiar en que el Señor está en control todavía, ¿verdad? Uno puede decir, ay, es que yo tanto que he orado, tanto que he ayunado, tanto que le he pedido al Señor y parece como que el Señor se durmió, se le olvidó, me dejó aquí, a ver, haga usted como pueda. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Dios no se estará moviendo? O por lo menos que así pareciera. Pero les tengo buenas noticias. Eso no es cierto. El Señor no se ha olvidado de ustedes, ni los ha abandonado, ni está quieto sin hacer nada. Al contrario, el Señor en su palabra nos recuerda una y otra vez que Él es el que está en control de todo y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y vamos a ver algunos puntos relacionados con esto. Mari, se me pasa la filmina. El primer puntito que vamos a ver es que Dios determina nuestros pasos. Si nos vamos a la palabra, en Proverbios 16, el versículo 1 y el versículo 9 nos enseñan esencialmente lo mismo. El versículo 1 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y el versículo 9 nos dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero el Señor determina nuestros pasos. ¿Qué podemos ver con esto? Podemos ver que nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos planear lo que queramos, como lo dice explícitamente la palabra. Pero ¿qué pasa? Al final el Señor tiene la última palabra. Es Él el que va a decidir por dónde vamos nosotros. Pasamos al siguiente puntito. Número 2, el Señor es el que nos va a dar el éxito. Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu y estamos sometidos a Dios, en el momento en el que nosotros ponemos todo lo que hacemos en las manos de Dios,
lo que estamos haciendo es tomar una actitud de humildad y nos estamos despojando, nos estamos quitando esa responsabilidad y estamos dejando que sea el Señor el que actúe en esa situación, que sea Él el que haga como Él quiera. Entonces, si nos devolvemos al ejemplo, si yo le pongo esa situación hipotética al Señor en sus manos, es Él el que nos va a dar el éxito en esa situación. Y vamos a ver el último puntito, que dice, el Señor está en control hasta de lo aleatorio. Veamos en el mismo capítulo, Proverbios 16, el último versículo, el 33, que dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Me encanta cómo lo describe el autor, que hace esta referencia y esta analogía, que algo tan aleatorio, como lo es tirar unos dados que parecería que no tiene ninguna forma de predecir su resultado, vemos que incluso hasta en eso el Señor está. El Señor tiene el poder hasta de controlar lo aleatorio. Y si Él tiene ese poder, ¿cuánto más no tiene el poder para estar en control de nuestras situaciones, de nuestra vida? En resumen, hermanos, recordemos, uno, que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero al final es el Señor el que tiene la última palabra. Dos, que si ponemos todo lo que hacemos en las manos del Señor, tendremos éxito. Y tres, que Él tiene el poder hasta de controlar lo aleatorio. Recuerden, hermanos, que el Señor tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Y recordemos también que Jesús en Lucas, desde en el capítulo 12, del versículo 22 al 31, nos dice que no nos preocupemos por qué vamos a comer o con qué nos vamos a vestir, que si el Señor hace todo eso por su creación, ¿cuánto más no lo va a hacer con nosotros que somos más valiosos que eso? Y por esas razones es que los animo a que confiemos, porque el Señor todavía está en control. Hoy tenemos en esta mañana, no tenemos, así tenemos aquí en esta pantalla, vamos a compartir la palabra en el segundo mensaje en los mensajes mayores de los profetas menores. No sé por qué no me pasa, Mari, esto. Bueno, ya está. Y en esta oportunidad nos toca el mensaje en el profeta Abdías. Abdías. ¿Cuántos han leído Abdías? Parece que casi ni a nadie. Dar gracias a Dios por la palabra. Gracias. Gracias por esa palabra, hermano. Qué bendición ver los jóvenes, qué lindo, qué dicha. Se siente uno que qué dicha que Dios sigue levantando gente para que sigan la obra del ministerio. Amén. El novio de la semillita lo hizo muy bien hoy. Bien, el mensaje mayor de los profetas menores. Abdías, hay una visión de Abdías. Abdías solamente es un capítulo con 21 versículos. Pero qué mensaje más profundo, qué mensaje más determinante. Y es una palabra que creo que tenemos para nosotros hoy, para poder llevar a nuestro hogar y a nuestra casa y a nuestro corazón y a nuestras decisiones, la forma en la que nosotros debemos de seguir dándole la gloria al Señor. Amén. El mensaje de Abdías, hay un principio que se desprende del mensaje de Abdías y que es el principio de la retribución divina. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo es? Retribución divina. Como hiciste, se hará contigo. ¿Cómo? Como hiciste, se hará contigo. Parece que esto está inmerso en el contexto de Abdías, en la parte profética. Abdías tuvo que luchar ante todas las situaciones que vivía la parte del reino en el sur, y esta palabra era una palabra que efectivamente tenía que venir para un tiempo preciso. Como digo, son solamente 21 versículos en un solo capítulo, pero profundo. Amén. Principio de retribución divina. ¿Qué es la retribución divina? Como tú hiciste, se hará contigo. Entonces, nosotros vamos a ver que la parte de la retribución divina, cuando hablamos de retribución divina, lo que estamos hablando es que efectivamente Dios va a hacer conforme Él sabe
que usted hizo. Hay una parte teológica con respecto a esto, y la teología de la retribución es de estudiarla, porque algunas personas, algunos estudiosos también dicen que no está bien, porque entonces Dios a unos les da mucho, ¿verdad? Y a otros les da menos. Y que por supuesto entonces al que tiene más es el que Dios más retribuyó, y al que tiene menos es el que Dios no, ¿verdad? No retribuyó tanto. Pero esto no es la verdad. La verdad es que la retribución está basada en la santidad de Dios, en la justicia y en la santidad de Dios. Dios retribuye porque Dios es un Dios justo. Dios va a retribuir porque Dios es un Dios justo, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que realmente es íntegro en todo lo que Él hace desde el trono de su gracia. Amén. La retribución de Dios y la retribución divina es gracia de Dios. Gracia de Dios extendida a los hombres. Ahora, dentro del mensaje de Abdías vamos a ver que esta palabra, como tú hiciste, se hará contigo. El profeta Abdías está profetizando y sobre un pueblo, y vamos a leer en el verso 1. Vamos ahí, Abdías 1. Visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Ustedes saben que es contra Edom que se va a profetizar. ¿Saben quién era Edom? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién era? A ver, dígalo, hermana. Edom. ¿Se acuerdan de los gemelillos? De los gemelos. Ellos son. De ahí sale Edom. Edom sale de Esaú. Y viene, eran Jacob y Esaú. Eran ellos dos. De ahí sale el pueblo de Edom. Pero Edom se vuelve en contra, hermanos. Edom no defiende a Jacob. Edom no lo defiende y se arma toda una revuelta en la cual el Señor, por eso vamos a hablar de la retribución divina, el Señor esto no le gustó. Y no le gustó para nada. Por eso dice, como tú hiciste, se hará contigo. Como tú hiciste, se hará contigo. Y viene aquí todo este momento interesantísimo, y tenemos aquí una definición de lo que es retribución divina. Y me gustaría que me acompañen para que lo leamos juntos. Amén. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Recompensa que proviene de la santidad y del amor de Dios que todo hombre recibe en conformidad con sus obras. Hermanos, lo que se siembra, se cosecha. Esta es una ley de Dios y es una ley de la vida. Esta es una verdad absoluta. Lo que uno siembra, eso cosecha. Porque vamos a ver algunas cosas con respecto a esto, porque al final nosotros, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, escogidos en Cristo Jesús, nosotros sí tenemos la posibilidad de hacer escogencias de calidad, de hacer escogencias sabias, de hacer escogencias prudentes. Amén. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye y nos puede conectar con aquellas cosas que son la voluntad de Dios. Por eso, las obras que nosotros hacemos no son obras para salvarnos, porque somos salvos, hacemos obras de Dios. Amén. Porque la salvación está en medio de nosotros a través de la obra de Jesucristo. Entonces la obra que yo hago, la hago a partir de esa salvación. No hago obras para salvarme, sino porque soy salvo. Las obras siguen aquellos que creen en Jesucristo. Amén. Entonces, retribución divina es esa recompensa que proviene de la santidad, del amor, de la justicia de Dios. Amén. A través de lo que Dios nos ha puesto. Y hoy cuando hablábamos de mayordomía, por eso éramos enfáticos al decir que es importante que usted y yo hagamos las obras que fueron diseñadas desde antes de los tiempos para que fueran hechas por usted y por mí. Amén. Vamos a tener una oportunidad lindísima. Estamos preparándonos ya para diciembre, hermanos, con todo un evento que siempre lo queremos llevar a la parte evangelística. Pero depende
bueno, 1 de Dios, 2 del Espíritu Santo, 3 de las personas que nos quieran ayudar, y ustedes como iglesia, que ustedes desde ya empiece a orar, hermano, para traer una persona que usted dice, esta persona pudiera ser esa persona que necesita oír esto, necesita oír un mensaje de otra forma, que es como lo vamos a presentar, pero al fin la palabra. Que usted empiece a orar, que usted diga, yo voy a traerme a estas dos personas, voy a invitarlo ese día a que venga a esa cena que va a ser el 22 de diciembre y vamos a traer personas que no conocen de Cristo y vamos a predicarle a Jesús. Creo, hermanos, que eso es lo mínimo que nosotros pudiéramos hacer, porque Dios nos está llamando a eso y nosotros necesitamos hacer obras para la gloria del Señor. Amén. Valga el anuncio. Con respecto a Abdías, también la palabra del Señor, nosotros tenemos que llevar el paralelo de lo que Dios dice en Abdías con respecto a esa palabra profética, como hiciste se hará contigo, lo que usted siembra recoge, pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos también el paralelo y aparece en Gálatas capítulo 6 verso 7. Y Gálatas 6, 7 dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. ¿Les encantaría leer eso conmigo? Claro. Sí, no, sí. Ok, 1, 2, 3. No se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. A veces nosotros pensamos que depende a veces de la intencionalidad con que usted haga las cosas, así usted recibe. Pero dentro de lo que Dios dice, y este texto lo que apunta es, es conforme en su corazón, y desde su corazón usted ha sembrado, así va a recoger. Porque a veces la gente piensa que entonces si yo doy mucho, tengo que recibir mucho. Hermanos, es que nosotros necesitamos entender que lo que yo siembro realmente se me va a devolver, pero se me devuelve a mí desde la perspectiva de Dios, porque Dios sí sabe qué es lo que yo requiero. Porque tal vez usted me puede dar 1000 colones a mí, pero tal vez usted me los da, usted no necesita los 1000 colones, pero tal vez usted sí necesita otra cosa. Puede ser que esos 1000 colones en mi corazón hayan motivado que yo sea una persona que el Señor impacte mi corazón para estar clamando y orando por usted, o para poder decirle, hermana, vea, si usted necesita algo, vea, Dios me ha dado estos dones, estos talentos, o yo trabajo en tal lugar, usted cuando ocupe cualquier cosa con mucho gusto. Entonces, no siempre es porque di 1000, entonces el Señor me da 2000. Dios puede hacer eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos un Dios, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Pero es esto, es que siempre usted va a recoger lo que usted ha sembrado. Cuando hablamos de sembrar, estamos diciendo que es conforme a una actitud correcta del corazón. Amén. Exacto, no esperando, porque a veces la gente piensa que es que, de qué raro, yo doy y nada para mí. No funciona así, hermanos, funciona desde otro aspecto. Ahora, vean este pensamiento que voy a colocar ahí, o esta frase. Y la vamos a leer juntos, después la meditamos. 1, 2, 3. La gracia de Dios nos perdona, pero no nos exime de cosechar lo que sembramos. Esa es la otra parte. A veces nosotros pensamos, Señor, pero ¿cómo es posible, Señor? Sí, yo no lo hice y lo que yo hice lo hice mal. No, el Señor tiene gracia y perdona, hermanos. El Señor no nos va a eximir de cosechar lo que sembramos. Hermanos, Dios es un Dios que nos perdona, pero la consecuencia del pecado tuyo y mío serán mías. Las llevaré, las tendré que caminar. Por eso es importante que en nuestro núcleo familiar, a nuestros hijos, para nosotros mismos logremos entender, Dios es un Dios de gracia y de perdón, pero Dios también dice, si usted sembró, usted cosechó. Mi amado hermano, es imposible que nosotros no nos queramos desprender de las consecuencias. Mucho de lo que nosotros como hijos de Dios necesitamos comprender y saber trabajar y manejar en nuestra vida, en nuestro núcleo familiar, son las consecuencias de aquellas cosas que yo hice, hermano. Y no es un castigo de Dios, es solamente la forma en la que Dios quiere
formar, valga el término, valga la redundancia, Él quiere formarme. Dios no solo me informa, Dios me forma y me forma a través de esto. La consecuencia debe ser llevada por mí. Y la forma de llevar la consecuencia es, la Escritura nos enseña que es humillándonos delante de Dios y Él nos exalta en el tiempo oportuno. Amén. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y en el tiempo preciso Él nos levanta. Hermanos, la consecuencia es mía. Amén. La consecuencia es mía y solo mía. Y yo tengo que trabajar con eso. Dios es un Dios que sabe perdonar. La gracia de Dios nos perdona, pero no nos exime de cosechar lo que sembramos. Amén. Amén. Yo hablaba con una joven que, ¿verdad? Y esta joven... Bueno, no, mejor no. Muchas gracias, sigamos adelante. Gracias. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, entonces, si usted comete pecado, yo cometo pecado, usted es esclavo del pecado. En Abdías, vamos a ver ahorita, vamos a entrar ya en 1.3, 1.4 y vamos por ahí. Pero hay algo que es importantísimo. Este pueblo, el pueblo al que Abdías está profetizando, este pueblo había caído en el engaño de Satanás. A lo largo de la historia humana y en la actualidad, muchos pueblos, naciones, familias y personas han caído en el mismo pecado. Hermanos, ustedes saben que Satanás fue el primero en que cayó en el pecado. Pero este pecado a lo largo de la historia ha seguido, hermanos, ha estado actualizándose en muchos pueblos, naciones, familias, personas que han caído en el mismo pecado. El pecado de Satanás fue su orgullo, fue su vanidad y su vanagloria. Y ahí es donde en este texto vamos nosotros a ver cómo es que el Señor empieza en la profecía a tratar y quiere también tratar con nosotros como iglesia en esta mañana, hermanos. Así es que recordemos hacia dónde el texto nos quiere llevar y atendamos a la voz de la palabra porque es importante. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Satanás fue el primero que cayó y muchos pueblos, naciones, etnias, hoy personas están bajo este mismo precepto. ¿Ok? Ahora, veamos ya en puntos específicos. El propósito del libro de Abdías es doble. Porque Abdías va a anunciar el juicio inminente de Dios contra Edom, pero también va a consolar a Judá con la promesa de su futura restauración y victoria. Este mensaje en esos 21 versículos, hermanos, uno pudiera predicar semanas. Porque hay tanta profundidad y uno dice, Señor, de verdad, 21 versículos. Pero qué hermoso el mensaje. Número 1. ¿Cuál es? Anunciar el juicio inminente de Dios contra Edom. Y número 2, va a consolar a Judá con la promesa de su futura restauración y victoria. Es un mensaje doble en el libro de Abdías que se hable. El libro de Abdías está escrito poéticamente, pero también proféticamente. Esto es muy valioso dentro de la parte de la literatura. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a encontrar algunas cosas que son aspectos que nosotros repetimos, ¿verdad? Lo que siembra cosechas. Usted oye decir esto en muchas partes, ¿verdad? Conforme hiciste, se te hará hecho. Pero son cosas que salen de la Escritura, no son dichos así muy populares. No, salen de la Escritura. Y esto es hermoso también porque eso nos hace a nosotros tener y que pensar en muchas cosas. Vean que a partir de aquí, con este doble propósito, en capítulo 1 y en el verso 3, la justicia de Dios es perfecta, hermanos. El mensaje poético y profético. Veamos 1.3, hermanos. Vamos a ir ahí a 1.3. Vean que esto es lo que empieza a hablar el profeta en 1.3. Estamos ahí, 1.3 de Abdías. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Hermanos, ese es el pecado del principio de Satanás.
Y Satanás está ahí. Pero hoy tenemos nosotros que traer a la meditación. La justicia de Dios es perfecta. Dios nunca le va a llamar a lo malo bueno, ni a lo bueno le va a llamar malo. La soberbia ha engañado. Este pueblo estaba ahí y este pueblo tenía su asentadero, estaba entre las rocas, en las alturas. Por eso ellos estaban totalmente confiados de que ahí nadie los podía tocar, que nadie los podía tocar. Hermanos, y aquí ya hay un mensaje para nosotros. A veces nosotros estamos en nuestras vidas, en nuestras vivencias, en lugares que pensamos que no nunca a nosotros, no, a cualquier otro menos a mí, ¿verdad? A cualquiera lo engañan y le roban, a mí no. Ahorita qué sonrisa. A veces nuestras propias seguridades, hermanos, nos llevan a ser soberbios. A veces nuestras propias seguridades en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestra salud, en medio de lo que somos, hermanos, nos lleva a engaño, la soberbia nos pone en un momento de engaño pensando que a usted nunca le iría a pasar. Y aquí es donde tenemos este pueblo y el Señor le va a reprender como nos va a reprender a nosotros si nosotros estamos siendo cautivos de nuestras seguridades. Nuestra confianza y nuestra seguridad está en Dios, hermano. Amén. Yo sé que usted lo sabe y yo sé que yo también lo sé. Lo que creo es que a mí me falta practicarlo más, no sé a usted. Pero bueno, ahí se lo dejo. Yo creo que tenemos que practicar. Vean que ahí empieza la profecía en 1:3 diciéndole a Edom qué es lo que va a pasar. Dice, tu soberbia. La soberbia es lo que le va a establecer este momento. Santiago en el capítulo 4, en el verso del 1 al 12, pero básicamente en el capítulo 4, por ahí en el verso 1 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es un principio de Dios, hermano. Si usted se siente muy seguro, o yo me siento muy seguro, o muy confortable en algunas áreas de mi vida espiritual o en mi vida personal, yo debo de evaluar y debo de tener en cuenta que Dios resiste la soberbia y que da gracia a los humildes. Hermanos, amén. Lo leemos ahí. ¿Cómo dice ahí? 1, 2, 3. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Satanás, el ángel más perfecto, en un momento cae por su soberbia. Hermanos, las naciones por la soberbia van a caer. Edom va a caer por su soberbia. Y usted y yo no seríamos la excepción si hubiese algo de soberbia. Soberbia implica la seguridad en mí mismo. Soberbia implica seguridad en mí mismo. Seguridad en mí mismo. Mi confianza y mi seguridad están en el Señor. Yo debo de ver a Dios en todo, porque cuando yo veo a Dios en todo, puedo saber que Dios es el todo en mi vida. Amén. A veces no queremos como panderetear y necesitamos panderetear un poco más, porque yo necesito ver a Dios en todo. Yo sí necesito saber que si estoy aquí es porque Dios me trajo aquí. Si yo estoy haciendo lo que estoy haciendo es porque estoy sembrando en lo que Dios quiere que yo siembre. Y Él traerá un resultado. Amén. Yo no soy el producto, ya como cristiano, como hijo de Dios, yo no soy el producto de casualidades. No, hermano, yo soy el producto de la gracia y misericordia de Dios, que me ha dado dones, talentos, que su gracia me ha favorecido y hoy yo soy una nueva criatura. Nosotros somos seres extraterrestres. Muy bien, Abu, ahí está. Esta Abu está muy contenta que ahí está la hermana, la Tiana. Gracias a Dios por ella, la bendecimos. Un saludo grandote. Abdías 1:4 se narra, vean lo que le dicen, 1:4. Dice, aunque te remontes, atención ahí hermanos, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Aleluya, hermano. Hermano, nosotros necesitamos entender humildad. Él era manso y humilde de corazón. Ese es el espíritu del Cordero. El espíritu del Cordero debe estar en nosotros. Él era manso y humilde. El Dios hecho hombre, manso y humilde de corazón, hermano.
Les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que es la mansedumbre, la humildad, la sencillez con la cual Él operó, que opera en nosotros. Si usted y yo, si en usted y en mí está el Espíritu del Cordero, nosotros somos gente humilde, sencillos, amén, de corazón. Porque lo contrario es soberbia, es engaño, es astucia, es cualquier otra cosa que no es el Espíritu de Cristo. Ahora, Él le dice, es como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Hermanos, Dios es un Dios justo y ahí es donde Él está haciendo toda la provisión. ¿Cuántos damos gracias a Dios que Dios nos ha revestido de su sencillez y de su humildad? Yo lo creo así. Amén. Y que la soberbia no tome lugar en medio de nosotros. Amén. Vamos a ver, sigamos adelante porque como tú hiciste, se hará contigo. Y vamos a ver Abdías en el capítulo 1, que solo uno tiene, los versos 10 al 12, y vamos a ver alguna situación. La profecía y el profeta viene en el mensaje y le dice, por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. Hermanos, ya que hay un mensaje para nosotros, la Escritura a nosotros en el Nuevo Testamento nos recomienda que nosotros nos prefiramos entre nosotros. ¿Quién es tu familia? ¿Cuál es tu familia? ¿Quién es tu familia? Y a veces nosotros nos ponemos muy románticos y nosotros queremos meter en la familia desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Teológica, del mensaje de Dios. Para Dios la familia es una cosa y a veces para nosotros la familia es otra. ¿Quién es tu familia? Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Hermanos, nosotros necesitamos entender quién es nuestra familia. Para nosotros la familia, y Jesús lo expresa en aquel evento cuando llega su madre y sus hermanos, y Jesús está predicando y le dicen, Señor, afuera te están buscando. ¿Quién me está buscando? Tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, familia para Dios es clara, específica. Para nosotros es doloroso si es que nosotros tuviéramos gente que no está todavía en las manos del Señor, pero que se constituya no solamente en una tristeza, que se constituya en un reto de poder ser nosotros ejemplo y predicarles a Cristo, clamar, orar, ayunar y decir, Señor, ten misericordia de esta persona que definitivamente aún no te tiene en el corazón, porque ellos tienen que ser familia. Amén. Ahora, decir, está la familia sanguínea o natural. Sí, hermano, esa es la familia natural. La familia de la que la Biblia habla es la familia espiritual. Y es aquí, en 1:10, vean lo que le dice el profeta al pueblo. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Hermanos, cortado para siempre. Cuidado, nosotros nos estamos olvidando de las personas que tenemos en nuestro lado. Cuidado, nosotros se nos olvida quién es mi hermano y quién es mi hermana. Aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, tenemos que entender que usted es hermano y hermana cuando usted y yo vivamos y vivimos bajo ese mismo principio, que fue que Jesucristo vino y murió por usted y por mí, y que la sangre de Cristo nos redimió de toda maldición, nos puso en un lugar seguro y ahora somos una nueva criatura. Y usted y yo somos hermanos en Cristo Jesús. Cuidado, nos olvidamos de los hermanos. Es que a veces, hermanos, somos buenos para hacer acepción de personas y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Ese es mi hermano. Bueno, yo a ustedes no los conocí hace mucho. Yo tengo poquillo de estar por la vida, pero al final, hoy ustedes son mis hermanos y mis hermanas. Y yo quiero ser un hermano para usted. ¿Les gusta el hermano? ¿Qué clase de hermano? Es que hay gente que no les gustan los hermanos. Dice, ¿sabes qué? Que este hermanito sí que cuesta. Sí, hay hermanos que cuestan, ¿verdad? Y hay hermanas que cuestan.
Pero Dios los ha puesto aquí para eso, para poder decir, cuidado, cuidado. La advertencia del profeta es, cuidado porque usted ha hecho violencia contra tu hermano Jacob, te va a cubrir la vergüenza y serás cortado para siempre. Hermanos, tenemos que tener todo ese cuidado, de un lado y para otro, porque hay otros hermanos que al final usted los trata como hermanos, pero ellos te tratan como primo. Es decir, que al final, ahí esta tiene que ser una conexión concreta, real, tangible. Si yo a usted le doy respeto, usted tiene que respetar. Si yo le doy amor, usted dé amor. Hermanos, pero aquí hay personas, es que entre los hermanos tenemos que llegar a conclusiones también de este tipo, ¿verdad? En la cual nosotros delante de Dios sabemos que estamos actuando en justicia y en rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Bueno, vean qué pasa. Ahí sigue en el verso 11. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevan su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. Hermanos, yo le quiero llamar aquí a la reflexión a usted, porque a veces hay cosas que a nosotros muchas veces dentro de nuestro cristianismo nos pasa que dice, es que son ellos. Es que yo no me voy a meter ahí. Y yo entiendo, hermanos, que no podemos meternos en cosas en las que no debemos meternos. Pero la oración, el clamor, no ponerme a la par de ellos. Es espantoso escuchar a veces personas que hablan mal de un creyente, de un cristiano, de un hermano, de una hermana, y los otros le hacen barra. Sí, claro. Sí, no, hombre, usted no sabe lo otro, usted solo sabe eso. Es que viera, cuidado, hermano, cuidado. Cuidado, ¿cómo nosotros, hermanos? Yo creo que la Biblia nos enseña a nosotros que si el hermano está en pecado, vaya y repréndalo. No murmure, no diga, sí, cierto, y qué bueno, es que le pasó, yo se lo había dicho, le pasó. Esto es lo que Dios está reprendiendo. La profecía nos advierte que tenemos que tener cuidado. Si usted sabe que su hermano está en pecado, vaya y repréndalo, dígale, hermanito, usted está mal. Hermano, usted, y si no le hace caso, llame a un testigo. Y si con ese testigo tampoco le hace caso, dice, tráigalo a la iglesia. Y póngalo delante de la iglesia para que entonces confiese el pecado. Y si no, entréguelo al diablo. Y ya. Chan, chan. Para que se salve su alma. Tal vez Dios lo rescate. Hermanos, no debiste haber hablado con arrogancia el día de la angustia. A veces, muchas veces dentro de la iglesia, el cristianismo, hermanos, estamos señalando cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo sí sé que es que es muy evidente, ¿verdad? Hoy por ejemplo, tenemos al grupo de los famosos. Yo no sé si aquí queda alguien a quien evangelizar. Porque cuando yo oigo a todos son cristianos, hermanos. Y todos meten el gol y me lo desaprisa. Eric, no sufra, Eric. Y otros famosos, todos, ahora resulta que todos son creyentes. Cuidado porque esto da pie muchas veces para que nosotros hagamos ciertos comentarios. No debiste haber hablado con arrogancia el día de la angustia. Ves que yo se lo dije, yo sabía que esa persona iba a caer en eso y eso sí que iba, eso yo sabía. Y lo ponen en el chat y lo ponen en las redes sociales. Tengamos cuidado, hermano, porque Dios no está agradándose en esto. Dios le está diciendo a Edom, usted se confabuló, usted se gozó, usted se alogró. Vean el verso 12. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción, sino te jactes. No te jactes en el día de su angustia, hermanos. Sí, no te jactes en el día de tu angustia. Hermanos, cuidado cuando nosotros nos alegramos por aquellas cosas que le pasó a alguien que tal vez nos hizo daño y que era un hermanito. No está bien, hermanos. Ese no es el espíritu del Cordero. Ese no es el espíritu de Cristo. Amén.
Este mensaje, la profecía nos advierte a nosotros sobre esto. Ahora, vamos a ver. Hoy el tiempo está siendo muy bueno conmigo. Vamos del 1:13 al 15. Vean que la profecía sigue hablando con respecto a eso. Vamos al verso 13. Dice, no entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No, le dice el Señor, no aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Verso 15. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones, como tú has hecho, se hará contigo. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como usted ha hecho, se va a hacer contigo. Hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar ya a saber que la intención o la intencionalidad con la que usted y yo hacemos las cosas, Dios sí la sabe. Dios tiene un ojo agudísimo y tiene un oído súper, hiper agudísimo. Él escudriña lo profundo de nuestro corazón y sabe la motivación de tu corazón y del mío a la hora de hacer nosotros cualquier cosa. Como tú hiciste, se hará contigo. Recompensa volverá sobre tu cabeza. Hermanos, nosotros sí tenemos que estar aquí en total comunión y en total acuerdo con respecto a estos textos. ¿Por qué? Porque no podemos estar gozándonos de las cosas que yo a veces no comprendo cómo. Y son cosas que son muy frágiles y son muy rápidas para que nosotros actuemos. Yo le voy a poner solo un ejemplo para que vean cómo es de susceptible esto o de sensible. Entonces resulta que al gobierno le salió mal algo. Y al final, muchas veces la gente dice, qué rico. ¿Vio? ¿Vio qué rico? Uy, sabías, no sirven para nada. Ajá, ¿verdad? Vea qué fuerte, hermanos. Porque nosotros no estamos considerando que esa persona que está ahí fue puesta por Dios. Eso dice esta Biblia mía. No sé qué dice la suya. Y usted pudiera argumentar, y yo también, es más, ni voté. Bueno, peor de irresponsable. Pero bueno, digamos que eso lo puede salvar. Cuidado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a Dios no se le escapa nada. Y le está diciendo, no debiste haber mirado su aflicción. Nosotros estamos llamados a orar por nuestros gobernantes. Hermanos, porque hoy están estos que a usted no les gusta y a mí seguro tampoco. Y otro día están los que a usted sí les gusta y a mí también. Y la cosa sigue tal vez parecida, igual, a lo mejor peor. Cuidado. El tema es que en la profecía de Jonás, la iglesia, hoy nosotros como iglesia necesitamos entender que Dios sí está mirando esos pequeños, grandes detalles. Y que nosotros a veces los pasamos muy superficialmente. Y Satanás sí sabe cómo aprovechar esta ventaja. Sabe cómo aprovecharla. Y la sabe aprovechar de una forma muy, muy, muy fuerte, hermano. No falta quien se alegre por lo que le pasó al familiar. No falta quien se alegre por lo que le pasó al familiar porque está bien. Es que solo así va a aprender. No, hermano. Una cosa es que usted piense, y yo también, que al familiar solo así va a aprender, pero no me puedo alegrar, no puedo mirar su aflicción en el día del quebrantamiento. Yo debo orar y clamar y decir, Señor, Señor, establece tu justicia y Señor, gloria a Dios que usted sí está trabajando con esta persona porque se requiere que sea así. Pero ¿por qué gozarme?
Hay cosas y que a nosotros a la vuelta, lo peor de todo esto es que a nosotros nos perjudica. Por ejemplo, vean, si al gobierno de un país le va bien, a la gran mayoría nos va bien. Si le va mal, a la gran mayoría nos va mal. Eso es así, hermano. ¿Por qué? Porque es el sistema. Dios no se ha equivocado. Y este juicio y esta profecía viene con esta advertencia porque hoy es un día para la iglesia de que nosotros entendamos que es como círculos concéntricos. Si usted, en medio de la comunidad de fe, usted y yo no logramos discernir el cuerpo de Cristo y saber que ese es mi hermano, mi hermana, y que yo debo considerarlo, que debo amarlo y debo respetarlo, y que de allá para acá debe pasar lo mismo, tener un comportamiento adecuado a la altura de Cristo, este es el primer círculo, pero ahí se siguen abriendo, porque después sigue la familia, después sigue el barrio donde usted vive, después sigue el pueblo, los compañeros de trabajo. Cuidado, esta es una palabra de advertencia, porque es este profeta Abdías, en estos 21 versículos, nos hace ver como usted hizo, se va a hacer con usted. Porque Dios sí es un Dios justo y Él sabe cómo hacer las cosas. Señor Jesús, aquí voy. Oírte. Hermanos, el juicio contra Edom sirve como un recordatorio de que ningún acto de maldad queda sin respuesta y que Dios defiende a su pueblo. Si hay algo que hoy tenemos que salir de aquí con esta palabra, ¿verdad? Esta palabra es: Señor, gracias porque tú sí me defiendes. Hermano, sí es Dios un defensor de nosotros. Dios sí sabe cómo defender nuestras causas. Es más, hermanos, es tan fuerte la defensa de Dios, es tan profunda, es tan real, es tan concreta, es tan visible, que Él dice que aún en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Que aún en mi infidelidad, Él permanece fiel. En mi infidelidad, Él dice, yo voy a permanecer fiel. Yo no me voy a burlar de tu calamidad. Yo no voy a aplastarte la cabeza. No, en tu infidelidad yo voy a permanecer fiel. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios lleno de misericordia, hermano. Y nosotros debiéramos de entenderlo y abrazarlo de esa forma. Y entender y expandernos, hermanos, a un mundo herido, un mundo que no tiene a Cristo. Es tiempo de predicar la palabra. Tiempo de decirle, vengan a Cristo, hermanos, porque muchos están camino al infierno. Usted ve violencia por todo lado, hay grito, hermanos, hay desorden, hay calamidades, hermanos, hay angustias, hay un pueblo, hermanos, es desastroso entender que hoy la enfermedad que está tomando el primer lugar son las enfermedades mentales. Hermanos, esto es terrible. Porque al final, y yo digo terrible porque es un aspecto en el cual, hermanos, la humanidad se ve tan decaída, tan aplastada. Una persona que emocionalmente viva capítulos y formas en las cuales depresión, angustias, hermanos, pierden la razón, pierden el sentido. Esto es doloroso porque así no fuimos creados. Amén, hermanos. Sí, Señor. El juicio contra Edom tiene que servirnos como un recordatorio de que ningún acto de maldad queda sin respuesta. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Esos que hacen daño, Nate, pagan. Sí, así es. Esos que nos hacen daño, pagan. Así es. A la vuelta. Sí, yo vi. Esos van a pagar, Mikey. Va a ver, Dios es un Dios justo. Hermanos, vean el verso 17 y vamos cerrando esta mañana en este mensaje, que es un mensaje para mí muy hermoso y digno de estudiar los profetas menores. Amén. Yo espero que, ¿cuántos van a estudiar ya profetas menores? Vea el verso 17. Pero en el monte, perdonen, hermanos,
Pero en el monte Sión, quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno en la casa de Saúl, porque el Señor ha hablado. Ay, hermano, se narra en el monte de Sión, habrá salvación y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Este es el mensaje de este profeta. Vamos a tener nosotros, hermanos, a pesar de tanta situación adversa, a pesar de dificultad, a pesar de que a veces, hermanos, la hemos vivido y la hemos pasado de una forma espantosa y horrible, pero hay un mensaje de esperanza. Será el monte de Sión salvación para nosotros. Será las promesas de Dios lo que nosotros vamos a integrar, hermanos. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados entonces a hacer aquellas cosas, sembrar, hermanos, de la forma adecuada, porque cosecharemos en el día del Señor. Sembrar de una forma adecuada, con corazón sincero, una motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste, hermano. La venganza es del Señor, no es tuya y mía. Hermanos, necesitamos entrar en esta dimensión, porque como se ha hecho, se hará contigo. Como hiciste con él, a usted se le va a devolver el boomerang de la vida. En el monte de Dios. Esta profecía recoge todo un sentimiento en el que el profeta dice, entonces en el verso 19, los del Negev poseerán en el monte de Saúl, y los de Cefela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galat. ¿Dónde está Benjamín? Va a poseer Galat. Y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Serafat, poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Y el reino será del Señor, hermano. Y el reino será del Señor. El Señor está con nosotros. ¿Y quién es en contra de nosotros? ¿Quién nos librará, hermanos? Ni nada nos faltará a nosotros. Ni angustia, ni desazón. Hermano, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sembremos con buenos argumentos. No hagamos cosas de las cuales tengamos que recoger, hermanos, adversidad y circunstancias difíciles y malas. Tenemos la capacidad en Cristo Jesús, la inteligencia espiritual y la inteligencia natural para poder hacer las cosas conforme su palabra. Si se cayó eso es que ya se terminó. Padre, yo quiero darte la gloria y quiero darte la honra, porque como hemos estado compartiendo en medio de este tiempo, Señor, tú cuidas de nosotros. Tú eres Dios. Guarda nuestras familias, guarda lo que tú nos has puesto como mayordomos, a que seamos fieles mayordomos, a que seamos hombres y mujeres, que podamos decir, Señor, y poder nosotros trascender haciendo lo que es bueno, agradable delante de tu presencia. A tu ojo no escapamos. Tú todo lo sabes, todo lo miras. Tú eres ese Dios bueno, lleno de bondad. Toda la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Él lo merece. ¡Aleluya! Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Bendito el nombre del Señor. Damos las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Un saludo otra vez. A Itan, a Carmencita Brenes, a Josué, a Martita, a Cinia, a Cinita Rodríguez, a Araya, Yami. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y tengan una lindísima tarde ustedes.